los 5 minutos académicos. Así que vamos a ir empezando poquito a poco. Bien, pues Antonio Puente es un señor muy curioso al que le gusta mucho la literatura y le gustan mucho los viajes y el turismo, y es muy activo en este sector del turismo. Y creo yo que aunando esas dos pasiones, ha pensado en un libro que es más que un libro. Es un libro que leemos y además es un libro que cuando lo abrimos la puerta a una aventura, porque es un juego en el que nosotros tenemos que identificarnos con el protagonista. No es algo que pasa lejos de nuestra vida, sino que nosotros nos metemos en su piel y vamos tomando las decisiones que tiene que tomar el protagonista para llegar a buen puerto, puesto que se trata de un viaje náutico. Primer viaje alrededor del mundo, siguiendo la estela, bueno, siguiendo la estela no, o sea, en la expedición de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Y nada, pues yo creo que lo mejor es darle la palabra al autor del libro para que nos lo presente, para que nos lo explique. Una cosa quería comentarles, puesto que el autor tiene preparadas unas imágenes que vamos a poner en pantalla. Si pueden ustedes conectar sus cámaras, así liberaremos más ancho de banda y funcionará mejor el sistema, porque de todas maneras no nos vamos a ver, solamente vamos a ver las imágenes cuando empiece a poner las que nos ha mandado el autor. Así que, Antonio, sin más, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos los internautas, a todos los ciudadanos del mundo, porque gracias a estas redes tenemos la posibilidad de llegar a muchos lugares, no solamente de España, sino del mundo. Y bueno, en primer lugar quería aprovechar para dar las gracias a la librería El Gusanito Lector, en la figura de Esperanza Alcaide, que es bueno, pues, la cabeza visible, ¿no?, que podríamos decir que tiene la librería, pero también a Eva Braojos, también a José Luis, que está aquí atrás, José Luis Vivas, me ha presentado, bueno, de una manera que no merezco, y bueno, pues va a estar detrás en toda la técnica, lo cual yo le agradezco muchísimo, ¿no? Porque, bueno, lo mío realmente es la literatura, escribir, divulgar, pero necesitamos siempre ese apoyo en la técnica. Bueno, pues lo primero que quería comentar para aquellas personas que estén siguiendo esta presentación es que Nao Victoria es un acercamiento distinto. He pretendido que sea original a un acontecimiento sobre el cual se ha escrito muchísimo. Se ha escrito, se ha divulgado mediante documentales, mediante conferencias, exposiciones a lo largo del 5º centenario que se celebra este año. Queda mucho todavía por hacer, por supuesto, hasta el año 22, ya que la conmemoración son 3 años, del 19 al 22. Y bueno, pues yo intentaba aportar mi granito de arena dentro de lo posible. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, pues creando una obra, un libro divulgativo en clave juvenil. Cuando digo juvenil, esto quiere decir para gente joven hasta 99 años, entendedme, o sea, para todo el mundo realmente, ¿no? Y bueno, es un modo de acercarse a la aventura de una manera quizás un poco distinta. Estamos acostumbrados a leer los libros de principio a final, y bueno, pues en mi caso particular yo he querido hacer algo distinto, algo que también me retrotraía un poco a mi infancia, ¿no?, a mi adolescencia, que eran esos libros que ahora explicaremos de la saga Elige tu propia aventura, en la cual se iban dando saltos en las páginas y podías elegir realmente a dónde ibas con el personaje. Ya explicaremos un poquito la dinámica. Pero si os parece, en primer lugar me gustaría introduciros un poco en qué fue la Nao Victoria y por qué el título de la obra Nao Victoria, la primera vuelta al mundo. Así que, si te parece, José Luis, vamos a poner la primera imagen y vamos a ir comenzando con este viaje apasionante a 1519.
Bueno, pues en cuanto esto se ponga en marcha, Antonio, puedes empezar vamos a cuando zarpar. quieras. Yo creo que ya, ¿verdad, José Luis? Tenemos aquí la presentación. Bueno, hay que decir que evidentemente todo este material servía para hacer una presentación física, como se hizo, de hecho, en su presentación en el Museo Casa de la Ciencia del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Se realizó en el mes de diciembre en Sevilla, bueno, poquito antes de la fiesta de las Navidades. Y bueno, pues ahora es el momento de poder llevar a cabo esta presentación de un modo más para todo el mundo, ¿no? Para llegar más allá, ¿no?, de la propia ciudad de Sevilla, que es de donde partió la expedición, y que pueda llegar a muchas más personas. Bueno, pues tenemos aquí el título Nao Victoria, la primera vuelta al mundo. Y lo primero que hay que decir es que no hubo un único barco en la expedición de Magallanes y Elcano. La Nao Victoria es cierto que fue el buque, la nave, el barco que regresó tras 1125 días de expedición, de aventura, que fue realmente apasionante, pero en realidad, bueno, pues hubo más barcos, fueron 5 en total, ¿no? Estamos hablando de la Armada de la Especiería, una expedición que se crea en tiempos de Carlos I de España y V de Alemania, año 1519. Este monarca acababa prácticamente de desembarcar en Castilla, procedente de Centro Europa, había nacido en Gante, era, como seguramente todo el mundo sabe, hijo de Juana I, Juana la Loca, nieto de los reyes católicos, por tanto. Y bueno, fue una expedición que pretendía, sobre todo pretendía llegar a las Islas de las Especias, a las Islas Molucas, actual Indonesia, por el camino del oeste, en este caso, en lugar de hacerlo como era habitual por el este, la ruta portuguesa, en este caso, pues descubrir una nueva ruta en dirección hacia América, ¿no? Ir bordeando, en este caso, encontrar un estrecho, que era realmente la idea de Fernando de Magallanes, y pasar a lo que luego se denominaría el Océano Pacífico, hasta derivar en las Molucas. Si te parece, José Luis, vamos a pasar ya a la primera de las imágenes que tenemos de esta presentación gráfica, ¿no? Mi intención es que apoye un poquito en la explicación que vamos a ir haciendo, y me gustaría, pues, con ella, poderos iniciar en la aventura, ¿no? Iniciaros de algún modo en la aventura, ya que la Nao Victoria está considerada, pues, una de las naves más importantes de la historia de la humanidad. Concretamente, bueno, pues se la puede comparar perfectamente a barcos míticos, como es el caso del Titanic, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo. Entonces, esta Nao Victoria ha sido loada, ha sido, bueno, pues mencionada por muchos escritores, por muchos personajes de la historia, y uno de ellos es precisamente el que tenemos en pantalla, ¿no? Este texto de Luis de Góngora, del año 1613, bueno, pues que dice eso de esta pues nave ahora en el húmedo templo de Neptuno, varada pende a la inmortal memoria con nombre de Victoria, de las Soledades, el libro de las Soledades de Luis de Góngora, bueno, que fue uno de los grandes escritores del siglo de oro español y universal. Con esa introducción quiero dejar muy claro que estamos hablando de un barco muy especial. Algunos han dado a llamarlo, a compararlo con el Apolo 11, con esa nave que llegó a la Luna, ¿no? Que permitió que Neil Armstrong pusiera el pie por primera vez en la historia en la Luna. Y es que la Nao Victoria, bueno, pues realizó una hazaña realmente inconmensurable. Fueron 1125 días de expedición, de aventuras, de motines, de naufragios. Bueno, ocurrió absolutamente de todo. Insisto, no fue el único barco de la expedición, fueron 5, la Trinidad, la Concepción, la Santiago, la San Antonio y la Victoria. Y bueno, pues vamos un poquito a sumergirnos, si os parece, sirva este símil náutico, en lo que era el barco. Vamos a introducirnos en la historia de la nao, de dónde procede su nombre, dónde se construyó, antes de pasar directamente a hablar ya del libro. Si te parece, José Luis, vamos a ir a la siguiente diapositiva para que bueno, pues los espectadores vean un poco qué era una nao, porque hay que explicar antes que nada qué era realmente una nao, ya que, bueno, pues no todo el mundo a lo mejor ese término está familiarizado con él, ¿no? La palabra nao, en términos generales, quiere decir nave, buque o barco.
Si bien en el siglo XV, en este caso, en el siglo XVI, que es cuando parte la nao Victoria, en el año 1519, en España concretamente se usaba para designar un tipo de embarcación relativamente pequeña, barco ligero, era de vela, manco. Manco quiere decir que no usaba remos. Si os fijáis en la ilustración, bueno, pues no tenemos por ningún lado, no vemos remos, y que además era de bordas altas, llevaba castillo a proa, tenía una popa redonda, todo el forro era a tope, está completamente forrado de madera y tenía un arqueo de aproximadamente entre 100 y 600 toneles. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que la capacidad de un barco se medía por el tonelaje, por la cantidad de toneles. Había dos tipos de toneles en la España del siglo XVI. Estaba el tonel vizcaíno, que era de un tamaño, fabricado en Vizcaya, en el País Vasco, en el norte, y por otro lado estaba el tonel sevillano. En este caso, bueno, pues estábamos hablando de la medida sevillana, que es el puerto del cual va a partir la expedición comandada por Fernando de Magallanes. Bueno, pues 3 mástiles era también lo habitual, es el tipo de embarcación estándar de la época, y a todo lo he dicho, bueno, pues una embarcación realizada en madera de roble, bueno, también con partes de pino, una serie de elementos metálicos como la clavazón, por ejemplo, eso por no hablar de, bueno, pues todas las armas y todos los componentes que llevaba a bordo. Vamos a continuar hablando un poquito de la construcción, ¿no? Si te parece, José Luis, vamos a la siguiente imagen, porque me gustaría ver un poquito cómo se podría haber construido esta nao Victoria, ya que realmente no tenemos datos, tenemos que usar un poquito la imaginación, ¿no? Para intentar averiguar cómo se pudo realizar. Ahí tenemos una ilustración que la verdad es que es muy gráfica, es bastante gráfica. Vemos un poco cómo en seco, en dique seco, se va construyendo poco a poco, cómo se va elevando todo lo que sería el casco de la nao y, bueno, pues le queda por colocar los mástiles, le quedan muchísimos elementos, ¿no? En la siguiente ilustración, vamos a pasar, si te parece, vamos a ver además, bueno, pues un poquito cómo era el atuendo de las personas que lo construían. Nos vamos a sumergir en esa época, en el siglo XVI, para que podáis ver en esta bonita ilustración. Repito, no es una ilustración que vaya dirigida directamente a la nao Victoria. De la nao Victoria no conservamos prácticamente ningún documento, pero bueno, pues nos hacemos una idea de cómo se podría haber fabricado en la época. Ahí la tenemos y eso sí, ahora me interesa destacar sobre todo las teorías de los lugares donde pudo ser realizada. De una cosa no cabe duda, era un barco del norte de España, estaba realizado en astilleros del norte y prácticamente seguro del País Vasco. Así que si te parece, José Luis, vamos a ver la primera de las teorías, vamos a ver la primera imagen para que nuestros espectadores pues, se imaginen un poco el escenario donde tuvo lugar la construcción, al que tradicionalmente se alude para decir que se fabricó, que se realizó esta nave realmente mítica. Bueno, pues es Zarauz. Zarauz, para quien no lo sepa, es una población bellísima del norte de España, de la provincia de Guipúzcoa, en Euskadi, en el País Vasco. Y bueno, pues ahí tenemos un grabado de Carpentier, un grabado francés del año 1850, y está un poquito idealizado, como todos los grabados de los viajeros extranjeros, ¿no?, de la época que venían a España, pero nos podemos hacer una idea de cómo es la línea de costa, cómo es esa población, la cual ha cambiado muy poco. Yo tengo la suerte de conocerla bien y os puedo decir que, bueno, en lugar de esas mansiones, de esas casas, de esas fachadas renacentistas, pues hoy día, pues evidentemente tenemos hoteles, tenemos apartamentos, tenemos todo lo que es un complejo 100% turístico. Siempre se dijo tradicionalmente a lo largo de los siglos que en los astilleros de Zarauz, de los cuales, por cierto, no se conserva absolutamente nada, se había construido la nao Victoria. Pero luego surgió otra teoría que ahora vamos a ver en qué otro lugar, si te parece, José Luis, vamos a ver la siguiente imagen, que es el otro lugar donde es posible que se hubiera podido realizar, fabricar este barco, que llegaría a dar la primera vuelta al mundo, la primera circunnavegación de la Tierra. Me estoy refiriendo concretamente a la población vizcaína, en este caso de Ondárroa. Hemos hablado de Zarauz, que es el lugar tradicionalmente aceptado por los historiadores y por la gente, pero bueno, aquí tenemos la vista de Ondárroa. Ondárroa es la provincia vecina de Vizcaya.
Aquí tenemos también un grabado francés, es el mismo año, del año 1850, de Le Mercier, y bueno, pues vemos la vista del puerto y nos podemos hacer un poco la idea de cómo se pudo fabricar en ese lugar. Así que Vizcaya, Guipúzcoa, dos lugares que compiten. Esta última teoría de Ondarroa es bastante más moderna. Incluso además, bueno, pues hay una serie de pruebas. Nos hablan de un personaje llamado Domingo da Payúa, que habría sido el propietario de la nao Victoria en inicio. No se llamaba nao Victoria, recibía el nombre de Santa María, como la famosa nao que llevó a Cristóbal Colón hasta descubrir América en 1492. Pero bueno, pues es muy difícil realmente dilucidar cuál de los dos lugares acogió la construcción del barco. Pudo ser Farauz, Guipúzcoa, pudo ser Ondarroa, Vizcaya. Bueno, ahí queda la incógnita. Lo importante, eso sí, es que se construyó en el País Vasco, que era un lugar tradicionalmente dedicado a la elaboración de barcos de la carrera de Indias y de este tipo de naos. Vamos a continuar con la siguiente imagen. Si os parece, bueno, pues ahora vamos a hablar del nombre. Vamos a hablar de por qué este barco, este conocido barco que da la primera vuelta al mundo, se llama Victoria. Bueno, pues tenemos una imagen, la imagen de Santa María de la Victoria, es una talla, podríamos decir, tardogótica, o del principio del Renacimiento. Está bastante retocada, ha sido restaurada muy recientemente, hace unos meses, por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el IAPH, que es bueno, una institución maravillosa, ¿no?, que hace una conservación y restauración del bien patrimonial realmente encomiable. Está en Sevilla y bueno, pues han realizado esta restauración. La tradición nos dice que esta virgen es la virgen ante la cual se postró Fernando de Magallanes y parte de la tripulación de esa armada de la especiería en el año 1519. Estamos hablando de agosto de 1519. Se encomendaron a ella. Esta virgen se ubicaba en el barrio de Triana, un barrio universalmente conocido. Y bueno, pues en ese lugar, bueno, pues seguramente días antes se habla de la propia jornada de víspera, de la salida, de la partida de los 5 barcos, pues los capitanes de los respectivos barcos irían a postrarse ante la Virgen y encomendarse a ella para el viaje. Pero hay que decir que el nombre de Nao Victoria no viene de esta talla, no viene de la imagen trianera o sevillana, viene de una virgen que se ubicaba en la provincia de Málaga y que tiene mucho que ver con la conquista cristiana de la ciudad de Málaga. Tiene que ver con la conquista de los reyes católicos. Hay una enorme devoción, los malagueños que nos estén escuchando lo saben, en la ciudad de Málaga, la Virgen de la Victoria, y esa devoción es traída concretamente a Sevilla. Bueno, pues se ubican además en el barrio de Triana por los padres mínimos, una orden religiosa que tuvo una gran importancia en el siglo XVI. Acababan prácticamente de llegar a Sevilla, menos de un lustro. Y bueno, pues al estar cerca, ubicarse cerca bastante el convento de la Victoria del puerto de las Muelas, que era el lugar donde sale la expedición, bueno, pues esa es probablemente la razón por la cual se van a encomendar a esta Virgen y va a recibir el barco el nombre, va a ser rebautizado, en cierto modo, si hacemos caso a la teoría de Ondarroa, va a ser rebautizado de Santa María a Nao Victoria. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo habría sido la vida a bordo. No vamos a extendernos mucho, simplemente en la siguiente imagen vamos a comprobar un poquito los útiles que se usaban en las embarcaciones del siglo XVI. Ahí tenemos, por ejemplo, en la parte superior, en el lado izquierdo, tenemos una carta náutica, una carta de navegación, que es lo que se usaba en la época, ¿no? Eran los GPS, los actuales GPS derivan de estas cartas náuticas. Y bueno, pues ahí tenemos concretamente el mapa de Juan de la Cosa, que es un mapa bastante importante para la historia náutica española y mundial. Y después tenemos a continuación, si vamos hacia abajo, en el mismo lado izquierdo, tenemos un escandallo, que sería la pieza usada para comprobar el fondo. Se le ataba a esa pieza pues una cuerda, se lanzaba al fondo y así se podía comprobar un poco el calado. Esto era muy importante para que las embarcaciones de la época pues no encallaran, no dieran, bueno, pues con las rocas, no encallaran en los bancos de arena. Y ahí se medía con esa pieza, algo rudimentaria, pues un poco cómo sería el fondo. Después tenemos en el centro de la imagen arriba, pues lo que todo el mundo pues definiría como un reloj de arena, pero que en aquella época tenía el nombre de ampolleta. Ampolleta porque, bueno, pues
realmente define muy bien lo que era el vaso, ¿no? La ampolla en este caso de cristal rellena de arena para medir el tiempo. Solían ser de 1 hora o media hora, bueno, y tenían que estar volteándola continuamente porque al no existir los relojes modernos, que son incorporados mucho después, era el único modo de medir el tiempo. Y es muy importante señalar ese objeto porque nuestro protagonista, el protagonista de Nao Victoria, es precisamente un paje encargado, entre otras cosas, de voltear esa ampolleta, de darle la vuelta a ese reloj de arena. Esto es una parte muy importante. Hoy, pues, los lectores y los espectadores actuales, contemporáneos, les parecerá pues una nadería, ¿no? El hecho de contratar a una persona para darle la vuelta a un reloj de arena, pero insisto, repito, era muy necesario, muy importante controlar el tiempo. Además de eso, ya veremos, bueno, pues este personaje, Juan de Zubileta, que vamos a presentar en breve, como paje tenía otras encomiendas, ¿no? Como era el caso, por ejemplo, de cantar salomas, salmodias, que eran una especie de recitados, cánticos recitados en verso, para animar al trabajo, para izar las velas, en fin, tenía una serie de labores que iban consustanciales al trabajo de paje. Tenemos también otras piezas que no vamos a mencionar, bueno, ahí aparece también la brújula, tenemos también un astrolabio, en fin, hay muchísimos más objetos en los cuales nos vamos a entrar y simplemente decir que la vida a bordo no era nada sencilla, una vida muy complicada, háganse a la idea de unos 40-45 marineros en tripulación dentro de un barco de apenas 27 metros de eslora, muy pequeño, bastante pequeño. Se lo dice a alguien que ha estado en la réplica, que se ha subido, que lo ha recorrido. Hablo de una réplica que ahora vamos a ver una fotografía. Y bueno, pues una vez que estás en la embarcación te das cuenta de lo importante que tuvo que ser la disciplina para poder vivir durante 1125 días, señores. Estamos hablando de una barbaridad de tiempo, ¿no? Prácticamente 3 años, con evidentemente las escalas, las paradas en los diferentes lugares, primero en las Islas Canarias, luego ya el viaje a América, en las costas de Brasil, en las costas de Argentina, en fin, una serie de lugares hasta llegar al Océano Pacífico, llegar a las Filipinas, etcétera. No fue fácil, una vida compleja, llevaban bastantes víveres, se consumieron pronto, como es obvio, terminó pudriéndose el agua, no tenían realmente para comer, todo eso, bueno, pues cualquier persona que se informe un poquito, que acceda a la abundante bibliografía, por un lado, maravillosa, ¿no?, de autores como Antonio Pigafetta, que fue cronista de la expedición y iba a bordo junto a Magallanes en el primero de los barcos y, bueno, pues posteriormente iría cambiando, evidentemente, se fueron perdiendo embarcaciones y sabemos muchas cosas, por Pigafetta, luego también por Francisco Albo, por Ginés de Mafra, sabemos también, evidentemente, por los historiadores, los escritores actuales contemporáneos, José Luis Comellas, un libro maravilloso de Stefan Zweig, que es dedicado a Magallanes, también muy bonito. Yo lo utilicé también para un poquito documentarme para este libro. Hay muchísima bibliografía, hay buenos documentales y más que van a llegar. Pero mi recomendación, si queréis conocer realmente esta historia, es visitar la réplica. La réplica que actualmente se halla en Sevilla, ahora vamos a ver una fotografía, ahora pasaremos a eso. Antes me gustaría que José Luis pasara a la siguiente imagen, porque ya vamos a ir concluyendo con esta breve exposición de cómo sería un poco la época, cómo sería el barco. Tenemos una imagen de Sevilla, siglo XVI, y he querido seleccionar esta imagen para hablar un poco del regreso de la nao. No vamos a hablar del viaje, hay muchos otros libros para eso. Aquí vamos a hablar básicamente de la nao y es interesante conocer qué fue de este barco, qué fue de este barco mítico. Fijaos, sabemos actualmente dónde se encuentra el Titanic, uno de los barcos más famosos de la historia, pero no sabemos nada de la nao Victoria, que fue pues, uno de los barcos más importantes, de los más importantes de la historia náutica y para la historia de la humanidad. El primero que circunnavegó la Tierra. ¿Dónde está la nao Victoria? No lo sabemos, no lo sabemos. Si vemos esa Sevilla del siglo XVI, bueno, pues podemos hacernos una idea de cómo regresó, qué fiesta se pudo celebrar alrededor de esa hazaña, cómo regresaron únicamente 18 tripulantes de 250 aproximadamente que salieron, fíjense la proporción, 250 salieron, solo volvieron 18. ¿Y dónde fue a parar el barco? Bueno, pues hay varias teorías, unas nos dicen que viajó de nuevo, que se vendió,
había costado 800 ducados inicialmente, se vendió por prácticamente la cuarta parte, marchó a Santo Domingo, regresó, hizo 2 viajes por el Atlántico y luego se pierde la pista. Nos dicen unos que se conservó en las atarazanas de Sevilla, cerca del río Guadalquivir, donde se construían los barcos en el puerto de Sevilla. Otros nos dicen que, sin embargo, se quedó en Sanlúcar de Barrameda, que era el último puerto de Occidente, el puerto de Bonanza, lugar donde residieron las naos durante una serie de días, estuvieron más de un mes realmente, terminando de preparar la expedición, mientras hacía testamento Magallanes. Sanlúcar, muy importante, Sanlúcar de Barrameda, en la historia de la primera vuelta al mundo. Y bueno, pues también hay una teoría que nos dice que estuvo allí en Sanlúcar. Bueno, desapareció. Era evidentemente un barco que, pese a estar muy bien construido, con mucho mimo, hecho en el norte, con buena madera, pues evidentemente pues, desapareció. No sabemos nada de ella y hoy día tenemos unas estupendas réplicas. Yo le voy a pedir a José Luis que nos ponga la primera de ellas. La primera réplica la encontramos en un lugar importantísimo para la expedición, que es la bahía de San Julián. Eso está en Argentina. Fíjense, ahí tienen una primera réplica que, como ven, está en seco, está en dique seco. Bueno, pues es un monumento, podríamos decir, es una pieza de museo. Es una réplica que además no es todo lo realista que podría ser. Tenemos ahí unos vivos, esas líneas que veis amarilla en pantalla, bueno, pues no exactamente, no se corresponde con las réplicas más historicistas que se han hecho posteriormente, pero bueno, es un detalle que en la bahía de San Julián, en Argentina, que fue un lugar muy importante para la expedición, donde ocurrieron cosas positivas y también muchas negativas. Hubo motines, hemos dicho, hubo traiciones, hubo ejecuciones, hubo muchas cosas, muchos ingredientes prácticamente novelescos, en este caso la realidad superó la ficción, y fueron allí en San Julián, en Argentina. Mucho cariño le tienen al personaje de Magallanes, allí en ese lugar. Ahí tenéis la réplica. Vamos a pasar a la siguiente imagen. En este caso nos vamos a ir un poquito más abajo en el mapa de América Latina y nos vamos concretamente a Chile. Esto está en Punta Arenas, esto pertenece al país chileno y bueno, pues también fue un lugar importantísimo para Magallanes. Allí se le tiene auténtica devoción a este personaje. ¿Por qué? Porque en Chile es donde se va a encontrar el famoso estrecho, el estrecho denominado de Magallanes. Costó muchísimo, fue una auténtica hazaña, una odisea. Bueno, no hay palabras para describir cómo estos hombres pudieron atravesar ese laberinto peligrosísimo, un laberinto lleno de peligros, de rocas. Y bueno, pues si veis alguno de los documentales, películas que se han realizado, veréis que es algo realmente increíble. Ahí tenéis la réplica en Chile. Y vamos a ir a la tercera de las réplicas, que es una réplica que nos viene bastante más de cerca. Si te parece, José Luis, vamos a ver ahora la nao Victoria que se construyó para la Exposición Universal de Sevilla del año 1992. Estamos hablando de la nao de la Expo. En la Expo 92, para aquellos que tuvieran la suerte de visitarla, estaban las carabelas de Cristóbal Colón, estaba la nao Santa María y las carabelas Pinta y Niña, y por otro lado estaba este barco, la nao Victoria. Se construyó para el año 92, bueno, pues fue una cosa realmente maravillosa poderla visitar, subir al barco, hacerse uno la idea de cómo era, y fue restaurado hace unos años, fue restaurado por el mismo personaje, la misma persona que lo construyó, porque, bueno, pues tras 25 años está en un estado bastante lamentable. Y yo he tenido la suerte de poderme montar en esta nao, de hablar con Pedro Jiménez, perteneciente a la Fundación Nao Victoria. Desde aquí le doy las gracias a la Fundación por haberme permitido, pues bueno, documentarme in situ, ¿no? En el mismo barco, responderme a mis preguntas, todas las que me respondió Pedro. Fue encantador y de hecho aparece en los agradecimientos del libro, ¿no? Ahí tenemos la nao Victoria de la Expo. Como hemos dicho, ahora sigue dando, por cierto, la vuelta al mundo, está visitando una serie de puertos, siempre en continuo movimiento, ¿no? En continua labor divulgativa y con una serie de personas voluntarias que participan de esa maravillosa Fundación Nao Victoria. Y ahora, eso sí, vamos a pasar a la última de las imágenes de los barcos, de las réplicas que existen en el mundo, que es la réplica llamada Nao Victoria 500. 500 por los 500 años de esa primera circunnavegación de la Tierra. Ahí la tenemos, es una imagen muy actual, una imagen tomada hace escasamente unas semanas en el lugar al que acaba de llegar. Como veis, está nueva, flamante,
se ha instalado, para los que no sean de Sevilla, no ubiquen, bueno, pues el barrio que se ve justo enfrente del río es el barrio de Triana, el barrio del cual partió la nao, las 5 naos, del cual partió la expedición, pero en este caso pues han decidido fondearlo pues en la otra orilla, en la orilla, para que nos entendamos, sevillana, la orilla de Sevilla, ¿eh? El barrio de Triana está justo enfrente. Pues ahí, muy cerquita de la Torre del Oro, en este caso, la foto está tomada en este caso desde el lado donde se encuentra la Torre del Oro, tenemos esa réplica que es visitable y que yo recomiendo a todo el mundo. También hay al lado un centro de interpretación magnífico, regentado por la Fundación Nao Victoria, con explicaciones, películas y bueno, pues una serie de productos que se pueden adquirir y que merecen muchísimo la pena. Y ya si te parece, José Luis, vamos a pasar a la primera de las imágenes relacionadas con el libro. En este caso vamos a hablar del personaje que protagoniza, en este caso, la historia de Nao Victoria, la primera vuelta al mundo. Juan de Zubileta. Ahí vemos la casa, evidentemente en unas condiciones bastante lamentables, es una pena decirlo, pero es así, debería estar cuidada, debería estar en unas condiciones óptimas, ya que es un tesoro patrimonial, es un monumento prácticamente, y se encuentra en Baracaldo, en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco. Está prácticamente pues, a 10 minutos en coche de Bilbao, del centro de Bilbao. Yo conozco bastante bien Baracaldo, le tengo muchísimo aprecio a los vizcaínos, a todos los vascos. Les mando desde aquí un saludo a mis amigos del País Vasco, que sé que me están viendo. Y bueno, pues tenemos la casa de Baracaldo, que ha sufrido, por cierto, últimamente un incendio. Para colmo, desde aquí reivindico que hay que cuidar el patrimonio, señores, que son tesoros de España, que hay que cuidar, y en este caso, pues es la memoria que tenemos de este personaje increíble que fue Juan de Zubileta. Pues un chico de apenas 15 años, que quería triunfar en la vida, y que quería llegar a navegante. ¿Y qué hizo? Pues cruzar prácticamente toda la península ibérica, cruzó desde Bilbao, en este caso, desde Vizcaya hasta Sevilla, recorrió todo el mapa de España y decidió enrolarse en esta expedición que, bueno, algunos denominaban de locos, ¿no? Era una expedición realmente temeraria, ¿no? No sabían muy bien a dónde iban, eran gente intrépida y, bueno, pues allá que se embarcó este crío, este adolescente de 15 años, Juan de Zubileta. Vamos a pasar, si te parece, José Luis, a ver un documento en el cual, bueno, pues de manera increíble, no podemos ver el rostro de Juan de Zubileta, pero sí su firma. Fíjate qué curioso, José Luis, ahí lo tenemos, ahí vemos la firma ampliada. Esto es un documento perteneciente al Archivo General de Indias, en la ciudad de Sevilla, un lugar fascinante, maravilloso, el Archivo de Indias, donde se conserva todo lo relacionado con la carrera de Indias, con el descubrimiento y con estos viajes transoceánicos. También le tengo que agradecer a Braulio Vázquez Campos, jefe de sección del Archivo de Indias, la colaboración en este libro, todas sus ideas, sus aportaciones, cuánto me ha apoyado. Y bueno, pues aquí tenemos este pequeñito homenaje al Archivo General de Indias en forma de un documento perteneciente al patronato que, bueno, se documenta en el año 1524 en Badajoz y fue pues nada menos que el testimonio. Testificó este chico con 18 años, regresa a Sevilla con la expedición y poco después tiene que ir a testificar, en el año 24, 2 años después, con 20 añitos, tiene que ir a testificar sobre la muerte de Magallanes, sobre qué ocurre en el viaje, la posesión de las Molucas, etc. Ahí tenemos la firma, la rúbrica. Con esto sabemos que Juan de Zubileta, ojo, existió, fue un personaje totalmente real, un paje que se embarcó en la Nao Victoria, ojo, en la Nao Victoria, no se embarcó en la Santiago, ni en la Concepción, ni en la San Antonio, ni en la Trinidad, que era la nao donde iba el capitán de la Armada, Fernando de Magallanes, se embarcó en la Victoria y se bajó de la Victoria. Fue el único tripulante, junto con Juan de Arratia, otro tripulante vasco, por cierto, de Bilbao, que hizo todo el viaje en el mismo barco. Algo realmente increíble, Juan de Zubileta. Vamos a continuar, eso sí, ya vamos a ir terminando con esta exposición sobre el tema histórico, sobre lo que rodea, la historia que rodea, que es realmente maravillosa a esta obra. Es una obra de ficción, pero totalmente basada en la realidad. Y si te parece, José Luis, vamos a ver pues ya la imagen del libro. Vamos a ver la imagen de esa cubierta Nao Victoria, la primera vuelta al mundo. Bueno, pues que es un diseño que llama muchísimo la atención. Ahí lo tenemos la nao en primer término sobre la esfera, vemos la giralda
de Sevilla. A la izquierda vemos esas palmeras que representan un poco, pues, es el mundo exótico, ¿no?, al cual van a llegar los hombres de Magallanes. Magallanes que, bueno, no voy a hacer ningún spoiler si digo que falleció en las Islas Filipinas, en Mactán, ¿no? Falleció, no pudo completar ni mucho menos la expedición, y eso sí, tenemos que mencionar al gran, al enorme, al inefable Juan Sebastián Elcano, que para mí, discúlpenme todos los que sean fans de Magallanes, pero para mí fue el verdadero héroe, ¿no?, de esta aventura, ¿no? Juan Sebastián Elcano, nacido en Getaria, Guipúzcoa, vasco, un tipo de raza, un gran navegante, un hombre valiente, un hombre que además supo tener la mano izquierda, que quizás no tuvo Magallanes, ¿no?, que bueno, pues dieron lugar estas acciones suyas, esa forma de dirigirse a la tripulación, quizás un poco hosca, un poco dura, dieron lugar a esos motines y a esos problemas. Juan Sebastián Elcano tuvo el temple necesario para saber regresar. Ojo, que era todavía más difícil que ir, ¿eh? Todo el recorrido de vuelta, ese recorrido por el Índico, ese recorrido que les lleva a las islas de Cabo Verde, que ocurren cosas realmente dignas de mencionar, de leer, de vivir a través de las películas, de los documentales. Bueno, pues fue gracias a este gran héroe, Juan Sebastián Elcano. Si queréis conocer, por cierto, Elcano, si queréis conocer su enorme gesta, hay una página maravillosa, una web, rutaelcano.com, www.rutaelcano.com. La lleva un amigo, un auténtico crack, una persona que ha hecho una labor divulgativa maravillosa, Tomás Mazón. Desde aquí le mando un abrazo a mi amigo Tomás Mazón, que ha hecho, bueno, pues entre otras cosas, reproducir el derrotero, el rumbo que tuvo la expedición, incorporarlo a Google Maps. Fijaos qué maravilla. Un hombre que merece un gran reconocimiento desde aquí. Me acuerdo de ti, Tomás, así que un fuerte abrazo. Y ahí tenemos esa portada, como hemos dicho, esa cubierta, ahí con el logo en el lado inferior izquierdo del 5º centenario de la Vuelta al Mundo, porque hay que decir que este libro es el libro oficial, el librojuego oficial de la primera Vuelta al Mundo. Vamos a continuar, ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, porque quiero que veáis el interior, y quiero que veáis, lógicamente, lo que se esconde en las páginas interiores. Es un librojuego, es una aventura, y una aventura dirigida a los jóvenes, jóvenes desde 11, 12 hasta 99 años, porque aquí somos todos jóvenes y todos vamos a disfrutar con esta maravillosa aventura. Como no tenemos fotografías de la época, como no existen pinturas, son pinturas idealizadas, evidentemente posteriores, pues tenemos aquí estos dibujos, unos dibujos de una artista maravillosa. Un saludo para Ana López Caro. Ana López Caro, granadina, una artista ilustradora que ya me ha acompañado en varias aventuras. Tenemos juntos pues 4 libros y bueno, pues yo quería que Ana participara también de esta expedición, de este viaje de la nao Victoria. Y ahí tenemos las ilustraciones a la izquierda, pues la nao partiendo de Sevilla. Tenemos también en el centro pues un episodio muy divertido, muy especial, muy exótico, que fue cuando los tripulantes descubrieron al gigante Patagón. Patagón, Patagonia. Le dio nombre, en este caso, a la Patagonia de Argentina. Ese personaje, un gigante, decían ellos. Eran unos personajes que a lo mejor alcanzaban el 1,90 m o los 2 metros, ¿no? Comparados con los españoles de la época, los portugueses, los griegos. Ojo, que había 12 nacionalidades en los barcos, que no eran solo españoles y portugueses. 12 nacionalidades, pero estamos hablando que la media en Europa era de 1,60 en aquella época. Imagínense un gigante de 1,90 a 2 metros. Ahí tenemos a Patagón. Y a la derecha un momento luctuoso, un momento triste, que es la muerte de los muchísimos navegantes. De 250, solo regresaron 18, ojo, solo 18. La mayoría murieron en alta mar por el escorbuto, por las enfermedades, por miles de razones, ¿no? Y ahí los envolvían y los lanzaban al mar, ¿no? Que fue su tumba para toda la eternidad. Así que 3 ilustraciones muy bonitas, yo creo que muy gráficas, gracias a Ana López Caro por ese trabajo maravilloso. Y ahora vamos a ir concluyendo ya, vamos a homenajear a este señor que tenemos en la imagen, vamos a homenajear, si os parece, José Luis, vamos a ver a Edward Packard en la siguiente imagen. Un señor al que yo le debo mucho, le debo pues soñar, le debo dedicarme en cierto modo a la literatura juvenil, porque esos libros que vemos de fondo de color rojo, La cueva del tiempo, he puesto uno, por ejemplo, fue uno de los libros que yo leí en mi infancia. Esos que tenemos abajo son la serie Elige tu propia aventura, que es la serie en la cual yo me he basado un poquito para crear esta obra, Nao Victoria.
¿Qué es la saga de los libros de Elige tu propia aventura? Bueno, pues son una serie de libros en los cuales no se leen de principio a fin, sino que puedes meterte en la piel del personaje, en este caso Juan de Zubileta, e ir dando saltos en las páginas, ir tomando decisiones. Bueno, pues por ejemplo, llegamos a una página, vamos a poner, por ejemplo, si estamos hojeando el libro, a la página 99, ¿no? Y, bueno, pues te presentan una serie de posibilidades. Una te dice, si decides continuar el viaje, pasa a la página 15. Si optas por quedarte en Brasil, en este caso estaban fondeados en Brasil, pasa a la página 45. ¿Qué hará Juan de Zubileta? ¿Continuará el viaje o se quedará en Brasil? Ah, pues eso lo tiene que descubrir el lector, porque no hemos contado lo que había en Brasil. Es que Brasil era poco menos una ciudad vacacional en aquel momento. Había unas exóticas brasileñas, había comida, había una temperatura maravillosa y era una tentación quedarse en Brasil. Así que, ¿qué hará Juan de Zubileta? Pues hará lo que decida el lector. Eso por poner uno de los muchos ejemplos, de los muchos finales y de las muchas decisiones que pueden tomar a lo largo de las páginas de este libro. Con esto vamos a concluir, vamos a poner ya la última imagen, vamos a ver sobreimpresionada, bueno, pues lo que sería la cubierta, la portada de Nao Victoria. Editorial Gunis, le debo muchísimo. Apostaron por el libro desde el primer minuto. Editorial Gunis, con sede en Madrid, también tiene delegación en Sevilla, y bueno, ahí la tenemos. Una editorial joven, una editorial que trabaja muy bien, con un equipo maravilloso. Hubo que realizar hasta 16 versiones de este libro. Ojo, 16 versiones. ¿Qué quiere esto decir? Que es un libro difícil de maquetar, muy difícil, porque son muchos finales distintos, muchos saltos de página. No se maqueta como un libro tradicional. Así que le debo muchísimo a la editorial Gunis, que apostó fuerte y que ha hecho un libro precioso, en todas las calidades, en las mejores que se pueden encontrar actualmente en el mercado. Tiene una piel de tacto de melocotón, lo que sería el forro de la cubierta, tiene un barniz ubi en lo que son las ilustraciones exteriores. En fin, es un libro precioso que os recomiendo a todos los lectores. Bueno, y ahora, si os parece, bueno, pues vamos a ir pasando ya al turno de preguntas, lo que necesitéis, las dudas que os surjan, todo lo que queráis comentar, pues estaré encantado de hacerlo, ¿no? De responderos y de establecer pues, un poco un punto de encuentro para hablar de esta aventura de la Nao Victoria, ¿no? La Nao que dio la primera vuelta al mundo. Vuestra es la palabra, aquí estamos para responder las preguntas que necesitéis. Sí. Hola, yo vuelvo aquí a la imagen y al sonido para invitaros a que, como dice Antonio, pues pidáis la palabra levantando la mano. Podéis encender la cámara si queréis intervenir y levantar la mano para que os veamos. Y también podéis pedir la palabra por el chat. Y bueno, pues iremos leyendo las preguntas también si hacéis y intentaremos dar oír a tantos de vosotros como sea posible. Así que nada, ¿quién quiere romper el fuego? Bueno, yo sí que tengo una pregunta para empezar, así quizás os vais animando a los demás. Yo también leía esos libros de Elige tu propia aventura y me gustaban muchísimo. Leí varios, me apasionan, así que seguramente Nao Victoria lo seguiré. Ya hemos visto que es muy difícil hacer este tipo de libro, pero ¿tienes más ideas para otros libros de este estilo en el futuro, Antonio? Bueno, evidentemente, no me sobran, no me faltan, mejor dicho, las ideas, José Luis. Lo que pasa es que es una labor muy complicada. Es una labor muy complicada porque en este caso he partido de un hecho histórico y los libros de Packard, los libros de la serie original de los años 80, Elige tu propia aventura, eran libros puramente ficticios. Podían partir a lo mejor de algún elemento real, ¿no? Como era una isla, una casa misteriosa situada en Estados Unidos, un viaje submarino, ¿no? Que nos podía recordar un poco a Julio Verne, pero realmente partían de un hecho casi al 90% ficticio. Y es fácil inventar, cuando das un salto hacia un lugar, hacia otro, hacia un escenario, o vas hacia otro lugar, partiendo de la ficción. Pero en este caso, hilar los acontecimientos históricos que llevaron a descubrir las Islas Molucas, por el lado de la ruta del oeste,
la ruta occidental, y luego encima que sea divertido, entretenido, que enganche al lector, que esté adecuado a unas edades, vamos a llamarlo así de algún modo, para adolescentes, ¿no? La gente que habitualmente a lo mejor no está muy puesta en la lectura histórica, bueno, pues no ha sido tarea fácil. Y además construir el tipo de libros Elige sus propias aventuras es muy complicado. Exige una gran concentración, una serie de mapas, una serie de piezas, de estructuras, de cambiar, de saltar, de venir atrás, muchas correcciones. Y aunque tengo alguna idea por ahí, la verdad es que ahora tengo que tomar aire, tengo que tomar aire, disfrutar de este libro, de la promoción de Nao Victoria, y ya veremos. Pero si no es en la serie Elige tu propia aventura, si no los fabrico, los escribo siguiendo esa estructura, qué duda cabe que haré otro tipo de libros que sigan enganchando al lector y que sigan bueno, pues haciéndonos disfrutar de la lectura. Sí, gracias. Gracias, Antonio. Veo que hay una persona que quiere intervenir. Le pido que intervenga María Zara Nieto, por favor. Ahora ya. Buenas, Antonio. Hola. Bueno, primero saludarte desde Córdoba. Y bueno, decirte que a mí me ha encantado el libro y a mí también me gustaba mucho la historia de Elige tu propia aventura. Entonces, preguntarte sobre cómo se te ocurrió la idea de hacer este libro así. Y bueno, supongo que habrá tenido que ser muy difícil elaborarlo de esta manera, por si nos puedes contar un poquillo cómo ha sido el proceso. Y luego también, pues, preguntarte, bueno, como yo soy maestra, pues, cómo podríamos incentivar a los jóvenes en general o a los niños en general a que leyeran este libro y a sacarle mayor partido. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, un saludo, un beso, amigos, un abrazo. Bueno, no sabéis, os tengo muchísimo cariño a mis amigos de Córdoba, a toda Córdoba. Yo sé que vosotros sois, bueno, lo tengo que decir para todo el mundo, sois de mis lectores más fieles de todos mis libros y os tengo un gran cariño, os lo agradezco. Y también agradezco que estéis hoy aquí acompañándome en esta presentación. Pues mira, te voy a responder fácilmente. A mí se me ocurre escribir sobre la primera vuelta al mundo, pues cuando hablo con Braulio Vázquez, que es comisario de la exposición El viaje más largo, que es la exposición que ha estado en el Archivo de Indias, y él, bueno, pues me comenta que va a haber una serie de actos institucionales por el 500 aniversario, por el 500 centenario en este caso, y yo digo, tengo que escribir algo, tengo que hacer algo. Y bueno, había muchísimos libros maravillosos, como he dicho, libros para adultos, libros divulgativos, manuales y tal, pero yo quería hacer algo para los chavales, porque tú lo has explicado muy bien. Hay que enganchar a los chavales, a los lectores del futuro, que ya son del presente, no son del futuro, son del presente. Entonces yo quería hacer algo que les pudiera enganchar. ¿Y qué hice? Pues sumar una historia apasionante, sumarla a una estructura que a mí ya me había apasionado en el pasado, cuando yo tenía la edad de ellos, cuando yo era un adolescente, que es la estructura de Elige tu propia aventura, ¿no? Eso de poder ir dando saltos era como los videojuegos, como los juegos de rol de la época. Esa es la idea, María Zahara, esa es la idea de crear Nao Victoria la primera vuelta al mundo. No fue fácil, no fue nada fácil. Ya he comentado que hay que dar una serie de saltos, construir mapas, construir posibilidades, ver que todo cuadre, que siga el ritmo, que no se rompa el ritmo en ningún momento, la agilidad, que tenga frescura. Ha sido un libro muy complicado. Os lo voy a confesar, de los 20 libros aproximadamente que tengo publicados, probablemente ha sido de los libros más difíciles que he hecho. Un libro muy difícil, porque no sigue la estructura habitual. Así que, bueno, pues esa es un poquito la intríngulis, la historia. Muchísimas gracias, amigos de Córdoba. Un besazo. Gracias a ti. Que llega, Antonio, a Córdoba llega. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo, un abrazo. Corto el micrófono. Pues muchas gracias, María Zara. Ahora quería intervenir Mari Carmen Oliva, una compañera socia de la librería. Pues cuando quiera, Mari Carmen. Hola, José Luis, hola, Antonio. Mira,
Comentaros lo siguiente, el libro no lo conozco, ahora lo conoceré cuando vaya a la librería, pero deciros que el año pasado en septiembre empezó la ruta esta de 3 años que va a seguir la nao Victoria y que salió de San Lucas de Barrameda. Y yo estuve allí, entré dentro de la nao Victoria y bueno, tuve que hacer una cola tremenda porque había mucha expectación y al día siguiente salía ya y empezaba la ruta de los 3 años, que yo no sé por dónde andará porque con esto del COVID a lo mejor, no sé si tenéis alguna información sobre eso. Y es una nave realmente pequeña para 27 navegantes, una cosa como una cáscara de nuez, una cosa realmente espectacular, el tamaño tan pequeño para esa navegación tan importante. Así que eso es lo que quería aportar. El libro lo conoceré más adelante. Antonio, y gracias por la presentación, que ha sido muy linda. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por intervenir. Conozco ese barco del que hablas. Es un barco maravilloso, es una réplica espectacular. Yo tuve la suerte de visitarlo en el Muelle de las Delicias en Sevilla. Estuvo hace un año aproximadamente. Bueno, pues me sirvió mucho, me sirvió mucho. Yo tenía el libro ya prácticamente cocido, pero hubo puntualizaciones que viendo el barco, adentrándote en la sentina, que es la bodega, por ejemplo, viendo las proporciones, viendo el castillo de proa y de popa, es lo que tú has dicho. Es que el barco se ve en la fotografía y uno puede imaginar, bueno, no estaba tan mal, dormirían abajo, a resguardo, no, en absoluto. Era una cáscara de nuez. Son solamente 27 metros de eslora y estamos hablando que pudieron llegar a convivir hasta 40 personas. Es algo realmente increíble, ¿no? ¿Dónde anda la nao Victoria ahora mismo? Bueno, pues ha estado hace muy poquito en Sevilla, iba también a Francia, va a realizar incluso viajes, tengo entendido, que a Oriente, pero ahora hay dos. Tú has mencionado la nao Victoria de 1992, que es la que se restauró, la que estuvo en Sanlúcar fue la que se restauró. Pero es que ahora tenemos en Sevilla otra, la réplica que hemos sacado en la presentación, que es la réplica 500, la nao 500, que esa va a estar ahí como mínimo hasta el año 2022, 1522, que retorna 8 de septiembre de 1522 a Sevilla y 5 siglos después se conmemora, bueno, pues y durará la conmemoración hasta esa fecha del año 2022. Dentro de muy poquito, cuando pase todo esto que estamos viviendo, se va a poder visitar, igual que los museos, al igual que los lugares culturales. Yo recomiendo a todos conocer la nao Victoria. Pues no sé si... Yo que me hemos gustaría... perdido, Antonio. Habla, Mari Carmen, habla. No, yo me llamo Inma. ¿Me oís? Ah, perdón, no había visto que alguien había... Sí, oímos. Mira, yo también, a mí me lo comentó Puedes encender Esperanza. la cámara, también te veremos. Espérate, iniciar mi vídeo, ¿no? ¿Así? ¿Ya? ¿Me veis? Sí, te Ahora, vemos muy bien, Inma, muy bien. Muy bien. Bueno, Antonio, no te Ahora sí. conocía. Me llamo Inmaculada Abreu, soy profesora también. Me lo comentó Esperanza y tenía muchas ganas de conocerte porque precisamente a diferencia tuya, yo es la primera vez que he leído un libro así. Sé tu primer protagonista. Tengo ya mis años. Te quería dar la enhorabuena porque me lo he leído. Creo que es muy interesante, como ha dicho esta amiga tuya de Córdoba, para los nenes y sobre todo porque ellos van fabricando su propia aventura. Entonces, en principio, yo te lo quiero agradecer. Y te quería solamente preguntar, que, bueno, has dicho que era muy difícil, ¿no? Pero tal y como está puesto, ¿no? Porque solamente he podido llegar a 2 finales, quiero decir. ¿Cómo es? El incentivo, aparte de, digamos, de tus recuerdos de la infancia, el incentivo pensando en los críos cuando tú has dicho, o porque habrás tenido momentos que es súper complicado, ¿no? ¿No has tenido momentos, digamos, de noche oscura, por ejemplo? Pues mira, sí, más claro, evidentemente. De hecho, te voy a ser muy sincero, Ahora estoy trabajando no en uno, sino en varios libros a la vez. Yo siempre estoy trabajando en muchas cosas.
Pero precisamente hace unos días, trabajando en un ensayo que estoy haciendo ahora, me decía a mí mismo, en esos momentos que tienes a veces de bajona, ¿no? De dificultad, de decir, me cuesta. Y me acordaba de la No Victory, me acordaba de ese proceso, que hubo un momento en el que dije, no voy a ser capaz de acabar, no voy a ser, porque además eran tantísimas las páginas, los saltos, las posibilidades, incluso había errores, me equivocaba en la paginación a la hora de poner el número de la página, hasta la ilustradora, cuando le mandé las pruebas, detectó algún fallo. O sea, lo hemos pasado realmente mal. Yo lo comparo a la propia expedición. La expedición tuvo muchísimo detrás, ¿no? Hubo muchas dificultades, mucho sufrimiento, muchos momentos de bajona que no se cuentan, porque sabes que siempre las hazañas se cuentan desde el lado de la victoria, ¿no? Desde el lado positivo, ¿no? Valga la redundancia, el lado de la victoria. Llegó, fíjate qué curioso, el 8 de septiembre a Sevilla, que era el día de la victoria. O sea, que aquí nada es casual, ¿no? Entonces, siempre se cuentan las historias desde el lado triunfalista. Y efectivamente, la realización del libro fue muy compleja. Fue tan compleja como el propio viaje. Entonces, claro, eso ahora te da la sensación de que enfrentarse de nuevo a una odisea de este tipo no es sencillo. Yo he hecho novelas, yo he escrito teatro, yo he escrito poesía, he escrito muchísimas cosas, pero insisto, esto es de los retos mayores a los que me he enfrentado. Y además, como tú bien dices, además tiene que servir para enganchar a los lectores actuales y encima jóvenes, que están acostumbrados pues, a un lenguaje muy cinematográfico, muy de videojuego, muy de estar interactuando entre ellos mismos, ¿verdad? Con los móviles, con las tabletas. No es fácil, no es fácil. Así que yo quería un poquito, pues eso, hacer un guiño a mi infancia, a mi adolescencia y por otro lado, pues tratar de sacar al mercado un producto distinto, un producto atractivo. Tú que eres una buena lectora, sabes de sobra que no es fácil encontrar un hueco en el mercado editorial actual. De ahí que No Victoria tuviera que ser algo diferente. Iba a haber un aluvión de productos sobre la vuelta al mundo y había que hacer algo atractivo tanto para el mercado en sí como para el potencial lector. Y mira, perdona, Antonio, es que todavía te quiero agradecer más, porque yo el tema de Magallanes, digamos, en años anteriores lo tenía que dar en sociales. Y yo me acuerdo que tuve que fabricarme como unos pequeños apuntes a base de dibujos para hacérselo a los críos como más asequible. Entonces te lo quiero agradecer porque conforme iba leyéndote, dije, si este recurso lo hubiese yo tenido antes, me explico. O sea, quiero comentarte más adelante cómo va a ser el resultado, pero yo ya me lo estaba imaginando, porque había hecho, digamos, la parte de exposición del desierto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, perfectamente. Pues muchísimas gracias, Antonio, encantada de conocerte. Gracias a ti, Isma, y bueno, a ver si podemos encontrarnos físicamente, Ojalá. hablar del libro y pueda conocer también, bueno, pues a la gente a la que va dirigido, ¿no? Podamos compartir con alumnos, con lectores, con esto de una manera más cercana. Y si es en el propio barco, mejor, porque insisto, el barco hay que verlo, Hay que verlo. Gracias, Antonio, enhorabuena. Gracias a ti, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Parece que nadie más quiere pedir la palabra. La verdad es que ha sido muy extensa la intervención de Antonio, muy interesante. Las imágenes, a mi entender, ayudaban mucho también a seguir el discurso. Y bueno, pues creo que lo único que nos queda por hacer es darle muchísimas gracias a Antonio por su contribución, preguntarle si quiere decir algo como despedida y bueno, pues si no, yo por mi parte os despido. Le doy la palabra a Antonio para que tenga él la última palabra. Bueno, pues gracias al Gusanito Lector, gracias a Esperanza Alcaide, que no ha podido estar presente, pero que le agradezco su llamada, de verdad. Ella fue la que me llamó en cuanto el libro supo de su existencia. Está haciendo una gran labor el Gusanito Lector, tanto ella como todos sus socios. Gracias a Eva Braojo, gracias a José Luis Viva y a todos los lectores, a todos los lectores, espectadores y gente del mundo de la cultura que habéis estado hoy aquí y que vais a seguir apoyando esto, que es algo tan necesario, ¿no? para nuestra sociedad, la cultura, la literatura y la historia.
Así que muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar la siguiente vez ya en vivo y podamos debatir y podamos pues hablar de tanto de esto, de lo que nos gusta, como es la literatura, la historia y todo lo que nos puede ofrecer esa cultura. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Yo te quería agradecer también, Antonio, por la presentación, ha sido muy interesante y creo que es un libro muy necesario. Espero que se dé la divulgación que merece y puedan disfrutar de esta historia muchos niños y no tan niños. Pues muy bien, desde luego por parte del Gusanito va a tener sin duda promoción, no solo a través de esta presentación, sino también estará en lugar destacado en nuestra librería y quién sabe, a lo mejor organizamos alguna otra cosa en el futuro. Así que todo el mundo pendiente de nuestras redes y de nuestra página web. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Eva, por tu saludo. Y bueno, hasta muy pronto, espero. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes.